Bueno, arrancamos con el último módulo, el módulo 8 de este curso virtual optativo de electrocardiografía clínica en homenaje a Hiram Collar. Em, y lo que vamos a hacer, como les decía recién, lo traté de estructurar de una manera en la cual veamos en esta primera parte un repaso teórico así muy superficial de las cosas que ya vimos. Así que les pido perdón a los que ya la saben y los canse con esto, pero me parece que no viene mal hacer un mini repaso de estas 7 clases que pasaron hasta ahora porque la información es mucha. Entonces vamos a tratar de jerarquizarla y priorizarla. Em, Recuerdan que cuando... No voy a decir todo lo que ya saben del hospital de clínicas, ¿no? Tengo la camiseta puesta ahí, así que no hace falta que aclare nada. ¿Recuerdan cuando comenzamos el curso? Una de las primeras imágenes que mostrábamos era esta. Y la utilizamos y con una imagen nos pasamos hablando media hora y más también si ustedes preguntaban. Pero básicamente decíamos que el nódulo sinusal se encontraba en la desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha. En la gran mayoría de los casos está ahí. Desde ese nódulo sinusal, que no era un ganglio o no era una estructura que estaba encapsulada y separada anatómicamente, sino que era un grupo de células que tenían una propiedad eléctrica distinta al resto de las células miocárdicas y que esa propiedad eléctrica que tenían las células del nódulo sinusal correspondía a un menor potencial de membrana, es decir, una diferencia de cargas entre la capa interna y la capa externa mucho menor, lo cual le daba la propiedad de autodespolarizarse. Entonces, eso, al despolarizarse, transmitía la corriente al resto de las células, y es lo que llamaba automatismo, se despolarizan solas. Pero esa corriente, una vez que se despolarizaba el nódulo sinusal, circulaba a través de ciertos haces de conducción hacia toda la aurícula derecha, hacia la otra aurícula izquierda. Luego esa corriente se concentraba en el nódulo auriculoventricular, se detenía y un tiempo después pasaba a los ventrículos. Entonces, desde el nódulo sinusal partían los haces de Torel, Bachmann y Benkebach y corría o circulaba, perdón, la corriente hacia la aurícula izquierda y también hacia la aurícula derecha. Una vez que ocurría esto, lo cual iba a llevar a la contracción de ambas aurículas o la sístole auricular, la corriente que venía circulando justamente por estos haces se detenía en el nódulo auriculoventricular. Y ahí teníamos un primer evento, como dijimos en uno de los módulos, la corriente se detenía, pero no de manera permanente y definitiva, sino se detenía de manera transitoria, para que la sangre pudiera pasar desde las aurículas hacia los ventrículos y hacer un correcto llenado ventricular para que luego en la sístole ventricular la sangre saliera por la aorta o por el tracto de salida de la pulmonar. Esa era la función del nódulo AB, detener de manera transitoria la circulación de corriente. Una vez que eso ocurría y se detenía de manera transitoria, por el haz de His, disculpen, por el haz de His, la electricidad circulaba hacia el septum interventricular y desde allí, por la rama derecha, al ventrículo derecho, terminaba en fibras de Purkinje, y a las dos ramas para el ventrículo izquierdo, la anterior y la posterior. Cada uno de estos eventos, yo también les dije en alguna de las clases, que siempre que haya actividad eléctrica en el corazón, en el electrocardiograma lo puedo registrar. Cuando no hay actividad eléctrica, el electrocardiograma no me va a registrar nada. Entonces vamos a comenzar a resumir cómo se vería la actividad eléctrica del nódulo sinusal, cómo se vería la actividad eléctrica del nódulo auriculoventricular y cómo se vería la actividad eléctrica tanto de la rama derecha como de la rama izquierda del corazón. Es clave entender esto para poder después comprender los trastornos electrocardiográficos principales, por lo menos. También les dije en su momento que el corazón, si bien se contrae en su conjunto, lo hace con un determinado orden, que es primero aurícula derecha, después aurícula izquierda, después ventrículo izquierdo y después ventrículo derecho. Y dijimos que eso se refería como contracción en sentido horario. ¿Mm? Pero no es que lo hacía de manera lenta, sino que lo hacía a cierta velocidad para que todo esto funcione como un conjunto. Partiendo del nódulo sinusal, que estaba acá arriba,
esa corriente circulaba a las aurículas y primero se contraía la aurícula derecha. Entonces allí aparecía la primera onda que era de contracción auricular derecha. Luego, la aurícula que se contrae, en segundo lugar, es la aurícula izquierda y aparecía la segunda onda de contracción auricular izquierda. Y yo les expliqué también que como eso pasaba en un breve intervalo de tiempo, lo veía como una sola onda P, una sola onda P. Es decir, la onda P corresponde a despolarización o contracción auricular. Y va a tener un primer componente que corresponde a la aurícula derecha y un segundo componente que va a corresponder a la aurícula izquierda. Por ende, esto es importante entenderlo, ya que si tengo algún trastorno en la aurícula derecha, va a estar representado por un aumento en ese componente y la voy a llamar onda P pulmonar. En cambio, si tengo un trastorno en la aurícula izquierda, lo que va a hacer es retrasarse la despolarización de la aurícula izquierda y va a pasar lo que se llama onda P mitral u onda P bífida. ¿Sí? Resumido, la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, la primera parte de la derecha y la segunda parte de la izquierda. Y les recuerdo, aunque esto es pavo, pero la onda P debe su nombre a que las células del nódulo sinusal son células pálidas y son células que actúan como marcapaso. Por eso se llaman ondas P. Vamos a limpiar un poquito. Una vez que ya teníamos la onda P, es decir, teníamos la contracción de las aurículas, toda esa electricidad recién dijimos que se detenía de manera transitoria en el nódulo aurículo-ventricular. Y acá volvemos con el concepto de recién. Si no hay actividad eléctrica, el electrocardiograma no registra absolutamente nada. Entonces, después de esta primera onda P, representó la contracción de aurícula derecha y aurícula izquierda, va a venir un momento de inactividad eléctrica que corresponde a la detención de la corriente en el nódulo aurículo-ventricular. Es decir, este segmento que va desde la onda P hasta que empiece la contracción de los ventrículos es el segmento que se llama PQ y corresponde al nódulo aurículo-ventricular, a la detención de la corriente en el nódulo aurículo-ventricular. Posteriormente, esa electricidad circula por el haz de His y fíjense dónde va a parar, al septum interventricular. Y ahí comenzaba la primera onda ya de la contracción ventricular, porque el septum pertenece a los ventrículos, que se llamaba onda Q. Onda Q. ¿Quién se contraía en tercer lugar? Les dije, el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando comience la contracción del ventrículo izquierdo, es lo que corresponde a la onda R positiva. Y luego, en cuarto lugar, el ventrículo derecho, y eso correspondía a la segunda mitad del QRS, que era la parte negativa. Les dije hace un ratito, cuando hay actividad eléctrica, el electrocardiograma lo registra. Esa actividad eléctrica puede ser contracción o esa actividad eléctrica puede ser relajación, que también lo va a registrar el electrocardiograma. Acá, en este caso, ustedes vieron cuando las aurículas se contraían, pero cuando las aurículas se relajan, también van a hacer una onda que es similar a la onda P, solo que como es de menor voltaje, va a quedar tapada por el QRS. ¿Por qué les explico esto? Les vuelvo a repetir, porque toda actividad eléctrica la registra el electrocardiograma. No es porque yo la vea que no la registró, sino que a veces las ondas entre ellas se tapan. Entonces, en el momento en que se están contrayendo los ventrículos, las aurículas se están relajando. Y esa onda de relajación auricular yo no la veo porque me la tapa la contracción ventricular. Después de eso, va a venir una parte, yo se las voy a dejar en verde clarito acá,
en la cual el ventrículo queda contraído, es decir, no hay cambio de potencial, por eso hay una línea isodifásica, pero no significa que ahí no pase nada. Ahí significa que los ventrículos están contraídos y quietos, están tratando de expulsar toda la sangre que hay en esa cavidad. Eso es lo que se llama segmento ST, y que obviamente va a terminar en la onda T, que representa la relajación de los ventrículos. ¿Sí? Entonces, para resumir de nuevo, onda P, despolarización auricular, PQ, detención de la corriente en el nódulo AB, onda Q, despolarización del tabique ventricular, onda R, despolarización del ventrículo izquierdo, la parte final de la RS corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. El segmento ST, que no hay actividad eléctrica, no es que no hay actividad eléctrica, no hay cambio de potencial, es lo que se llama sístole eléctrica, porque el corazón está contraído, pero no hay cambios de potencial, y la onda T implicaba la relajación de ambos ventrículos. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, prof. seguimos entonces. Este esquema también, me voy a servir un mate. Este esquema lo vimos en una de las clases, no me acuerdo en cuál, pero sé que lo vimos, y hacía la correlación del ciclo cardíaco con el trazado electrocardiográfico. Es más o menos lo que explicamos recién, pero un poquito más detallado. Voy a ir dibujando encima. Yo también les remarqué en su momento que cuando hablamos de diástole o de sístole en el ciclo cardíaco, solamente estamos teniendo en cuenta los ventrículos. ¿Por qué les remarco esto? Porque cuando es la diástole del ventrículo, en realidad es la sístole de la aurícula. Es decir, si el ventrículo se contrae, la aurícula se relaja, y al revés. Por eso cuando hablamos de sístole y de diástole, solamente yo les voy a estar refiriendo al ventrículo. Fíjense que en esta primera parte, que dice diástole, en realidad la aurícula se está contrayendo y pasando la sangre hacia los ventrículos. Entonces, en la diástole ventricular corresponde a la sístole auricular. Eso que era la sístole auricular, recién lo vimos, que correspondía a la aurícula derecha primero y a la aurícula izquierda después. Pero como era todo tan rápido, veía una sola onda P. Luego la corriente se detenía en el nódulo AB para permitir que los ventrículos se llenen correctamente, entonces la corriente estaba detenida. Y luego de eso, cuando le permitía el paso de la corriente, ahí sí, fíjense que acá hay flechitas hacia adentro que le están implicando que los ventrículos se empiezan a contraer. Por ende, en ese punto comienza la sístole ventricular, que corresponde también a la diástole de la aurícula. La aurícula acá se está relajando, pero el ventrículo se está contrayendo. Lo primero que se contrae el ventrículo es el septum interventricular, que corresponde a la onda Q. Luego volvemos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y miren esta parte del esquema donde les representa que el corazón se encuentra contraído, eyectando la sangre a través del tracto de salida. Si es ventrículo derecho será el tronco de la pulmonar, si es ventrículo izquierdo será la aorta. Pero en ese periodo no es que no pasa nada, el ventrículo está contraído, lo único que pasa es que no hay cambio de potencial. Por eso lo registro como una línea isoeléctrica. Y ya en el momento en que la sangre quiere volver, se cierran las válvulas sigmoideas, aórticas o pulmonares, y el ventrículo se comienza a relajar. Por ende, comienza un nuevo ciclo de diástole ventricular, y cuando el ventrículo se relaja, corresponde a la repolarización ventricular que está manifestada en el electrocardiograma por la onda T, repolarización ventricular. Y al último, esta otra ondita que nosotros no le prestamos atención en todo el curso, que se llama onda U, que correspondía a la repolarización de las fibras de Purkinje. ¿Se entendió? Sí, Julio. Sí, Julio. Sí. Sí, sí.
Todo esto en el electrocardiograma iba a quedar registrado en un papel, que es un papel milimetrado, y que ese milimetrado del papel nos indicaba algo. Estaba todo cuadriculado, y esa cuadrícula del papel tenía por un lado una medida horizontal y una medida vertical. La medida horizontal nos va a medir el tiempo y la medida vertical nos va a medir el voltaje. Cuando veamos ahora el electrocardiograma vamos a ver que están divididos en cuadrados grandes, como este que le señalan acá, y esos cuadrados grandes, que yo se los estoy pintando acá de negro, está subdividido a su vez en 5 cuadraditos chiquitos en cada lado. Ustedes están viendo ahí. Por ende, cada cuadrado grande tiene 25 cuadraditos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Cada cuadradito chiquito, el lado horizontal va a medir 0,04 segundos. Y esto se los aclaro por las dudas. Este milimetrado está hecho respecto de la velocidad a la cual sale el papel del electrocardiógrafo. Se los digo porque algunas veces cuando ustedes comiencen a hacer guardia van a ver que le aceleran o le disminuyen la velocidad al papel, por ende estos valores van a cambiar un poco. Pero vamos a ver lo más clásico y lo habitual. Entonces, un cuadradito chiquito, como este por ejemplo que yo les pinto acá y que es el que está proyectado hacia acá, un cuadradito chiquito horizontal mide 0,04 segundos y vertical, ¿se acuerda cuánto medía? 0,1 milivoltios. 0,25. No, perdón. 0,1 milivoltios. Perfecto. 0,1 milivoltios. Eso es lo que mide un cuadradito. Por ende, si un cuadradito chiquito acá mide 0,04, 5 cuadraditos van a medir 0,20 segundos. 0,20 segundos. Y si un cuadradito desde lo alto mide 0,1 milivoltios, 10 cuadraditos van a medir 1 milivoltio. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque de eso va a depender el valor normal de las siguientes ondas que yo le voy a tratar de dibujar acá para que recordemos juntos cuánto medía cada una. Entonces yo voy a tener onda P, Q, R, S y T. Si yo les digo a ustedes, tienen una hemoglobina de 6. Ustedes me dicen, eso no está bien, estoy anémico. Bueno, pero saben que están anémicos porque saben el valor normal de la hemoglobina. Entonces, hay ciertos valores normales del electrocardiograma que los tienen que conocer para después entender cuáles son los alterados. Entonces vamos a empezar de a uno. La onda P, que es lo primero que tenemos acá, tenía un valor normal tanto en su duración como en su voltaje. ¿Cuánto debía medir la onda P en duración? Hasta 0,10 segundos. 0,2. Menor a 0,10. 0,2. Exactamente. Sí. Hasta 0,10 o menos de 2 cuadraditos y medio, vamos a decirle así. Hasta 0,10, entonces acá le ponemos hasta 0,10. Es decir, 1, 2 y medio. No más de eso debería medir la onda P. Por ende, este que yo hice está como el traste. Podemos echar un poquito. Hasta 0,10. Vamos a suponer ahí. Eso debía medir la onda P normal. Vamos a borrar la roja, porque si no va a prestar a confusión eso. Hasta 0,10 debía medir la onda P. ¿Y de alto cuánto debía medir como mucho? Hasta 2,5 0,25 milivoltios. Bien, hasta 0,25 o digamos 2 cuadraditos y medio como mucho de alto.
Resumido, ¿cuánto debe medir la onda P? 2 por 2 de los cuadraditos. Con eso se acuerdan. 2 por 2 más o menos es lo normal. Eso es la onda P. Después seguíamos con el PQ, que era lo amarillo acá. El PQ. Ese PQ, yo le estoy marcando el segmento, pero en realidad lo que nosotros debemos valorar cuando medimos el PQ es desde que empieza la onda P hasta que finaliza la onda Q. Eso se llamaba intervalo PQ. Intervalo incluye la onda. El intervalo incluye la onda. ¿Cuánto era el intervalo PQ normal? ¿Mayor a cuánto y menor a cuánto? Mayor a 0,12 y menor a 0,20. Menor a 0,20. Excelente. Esto es importante conocerlo, porque si mide menos de 0,12, yo digo que es un PQ corto. Y un PQ corto me puede estar implicando un síndrome de preexcitación, por ejemplo. En el otro extremo, si el PQ mide más de 0,20, yo digo que es un PQ largo. Y me puede estar hablando, por ejemplo, de un bloqueo auriculoventricular. Entonces, esto que les suena a lo mejor medio en el aire acá, yo se los voy a explicar. Vamos a hacer un dibujito acá bien rápido. Vamos a suponer aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha y las dos ramas izquierdas. Recién les dije que en esto que está pintado amarillo, que era el nódulo AB, la corriente se debía detener. Si yo la corriente en ese lugar la detengo más tiempo de lo normal, y el nódulo AB estaba representado por el PQ, y dejo la corriente detenida, el PQ se empieza a prolongar. Si la corriente queda detenida eternamente en el nódulo auriculoventricular, yo voy a hablar de un bloqueo auriculoventricular. Por eso los bloqueos auriculoventricular los veo en el intervalo PQ. Y en el otro extremo yo les dije recién una preexcitación, si ese PQ duraba menos de 0,12. Es decir, si la corriente tiene que llegar por acá y frenarse, y de golpe no la frena, sino que alguien me tira corriente por el costado, los ventrículos se van a excitar antes de lo que lo hace el nódulo AB. Por eso le llamo preexcitación, y por eso el PQ es más corto, porque la corriente se puentea y pasa mucho antes de lo que debería pasar. También lo veo en el PQ, pero en lugar de ser un PQ largo, va a ser un PQ corto. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Vamos a borrar entonces acá. Vimos onda P, vimos intervalo PQ. Ahora me gustaría que veamos el QRS. Del QRS me interesa que sepan, sobre todo, cuánto tiene que durar. Y me interesa que se acuerdan de un número. Ese número que se tienen que acordar es 0,12, es decir, 3 cuadrados chiquitos. Si un QRS mide, por favor el micrófono, si un QRS mide menos de 0,12, si mide menos de 0,12 digo que el QRS es angosto, o sea que es un QRS normal. Y si ese QRS mide más de 0,12, digo que es un QRS ancho, por ende es patológico. Es decir, que el QRS acá debe medir menos de 3 cuadraditos. Menos de 3 cuadraditos. Por último, desde, esto va a ser la onda T, LST, me interesa que se acuerden, hay muchas otras medidas, pero me interesa que se acuerden cuánto tarda desde que comienza la onda Q hasta que termina la onda T. Porque eso se llama intervalo QT. Ese intervalo QT debía ser mayor a algo y menor a algo. ¿Mayor a cuánto debía ser? Mayor a 0,35. Mayor a Perfecto. 0,35. Y menor a 0,44, 46. No recuerdo si era varón o mujer. Bien.
Y este QT hay que tener mucho cuidado, porque yo lo puedo medir de manera directa, si tengo frecuencia cardíaca normal. Pero si tengo frecuencia cardíaca alta, es decir, taquicardia, o si tengo frecuencia cardíaca baja, es decir, bradicardia, tengo que hacer lo que se llamaba QT corregido la frecuencia. ¿Cómo se hacía eso? Era el QT que yo medía y lo dividía por la raíz del RR, es decir, de la distancia de un QRS al otro QRS. Ahí sacaba el QT corregido y ese era el real corregido a la frecuencia cardíaca. Vamos a seguir. Y otro de los conceptos importantísimos en este mini repaso teórico era recordar que si la electricidad circula por el sistema de conducción, es decir, por el cablerío, va a circular de manera rápida. Pero si circula por el músculo, va a circular de manera lenta. Y eso yo lo puedo ver en el electrocardiograma. Porque si circula rápido va a tener la velocidad normal, pero si circula de manera lenta van a tardar más tiempo las ondas. Entonces se los muestro acá en este ejemplo, que también ya lo habíamos visto. Fíjense acá la onda P cuánto dura. 2 cuadraditos y dos de ancho y 2 de alto. O sea que está en una velocidad, exacto, normal. Fíjense acá el QRS, ¿cuánto dura? 1, 2 y medio. O sea que está bien. Pero miren en el ejemplo de abajo, yo se los voy a aumentar un poquito. Miren acá en el ejemplo de abajo, la onda P, ¿cuánto dura? ¿Cuántos cuadraditos dura? Dura casi cuadrados grandes. Bien, casi un cuadrado grande, o sea, son 4 cuadrados chiquitos y medio. Es decir, 4 por 4 es 0,16. Por ende, es mayor a 0,10 que yo le había dicho lo normal. Mayor a 0,10. Por ende, esta es una onda Q que es patológica. Y cuando esa onda Q está ensanchada, nosotros hablamos de una onda P, no onda Q, onda P, perdón. Onda P mitral, que ahora la vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que la corriente está circulando más lento por esa aurícula y por ende está circulando por músculo, no está circulando por el sistema de conducción. Y en el ejemplo que tienen ustedes ahí a su derecha, se los pongo para el QRS. Esperen que vamos a correr un poquito. Fíjense que el QRS en este caso, ¿cuánto mide? Tengo 3, 4 y medio, también casi 5 cuadraditos chiquitos. Es decir, vamos a ponerle un poquito menos de 5, 0,18. O sea que es más de 0,12, o sea que es un QRS que es ancho. Por ende, yo digo, acá la corriente está circulando por el músculo y no por el sistema de conducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una onda tarda más de lo que tiene que tardar, yo digo que hay una circulación lenta y que esa corriente va por el músculo y no por el sistema de conducción. Si esa corriente tarda más en las aurículas, yo puedo pensar que hay un agrandamiento de la aurícula, y si esa corriente tarda más en los ventrículos, yo puedo pensar que hay un bloqueo en alguna de las ramas de los ventrículos. ¿Estamos hasta acá esta primera parte? Sí, Julio. Sí.